Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Bueno, buenas noches familia El Almendro. Deseo que el Padre Dios Todopoderoso Eterno sea bendiciendo su vida, todo lo que usted haga y emprenda, sea para Dios, en el nombre de Dios, porque en Él, por Él y para Él son hechas todas las cosas. Amén. Amén. Entonces hoy quiero que vayan a Mateo capítulo 13. Vamos a ir a la parábola del sembrador, ¿sí? Que está en el versículo 18. Y hoy sí vamos a tocar la respuesta que le da el Señor Jesús a sus discípulos, que está en el mismo capítulo 13, pero en el versículo 36. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 18. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 18 dice, Jesús explica, Mateo capítulo 13, versículo 24. Disculpa. Parábola del trigo y la cizaña, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, yo la semana pasada estuve hablando acerca de esta parábola, ¿no? Del trigo y la cizaña. Y les dije que no quería tocar lo que el Señor Jesús le explicaba a los discípulos, que quiero tocar el día de hoy, pero quiero hacer una breve introducción de lo que hablé la semana pasada. ¿Por qué quiero hacer la introducción? Porque una de las cosas que no entendemos es que nosotros pensamos que la cizaña es una hierba diferente al trigo. Entonces nosotros pensamos que la cizaña es algo muy distinto. Entonces uno cree que es una hierba que se distingue fácil. O sea, usted tiene un campo de trigo y usted cree que a los ojos va a ser fácil el distinguir el trigo de la cizaña, ¿cierto? Si usted es alguien que tiene un campo grande y en ella ha sembrado un campo de trigo o cualquier otra hortaliza o otra planta, quizás para usted va a ser fácil identificarla, sí. El trigo, ¿cierto? El fruto que usted haya hecho, pero porque tiene una gran diferencia. Pero cuando usted está hablando del trigo y de la cizaña, de hecho, podemos decir que la cizaña es más hermosa y más bonita que el trigo. Entonces, usted va al campo y usted empieza a mirar la cizaña y a usted le parece que la cizaña es más bonita, ¿cierto? Entonces, es la percepción que nosotros tenemos acerca de las cosas, el problema en la Biblia, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que en mis primeros años de peregrinar en la vida cristiana, yo recuerdo que a mí me enseñaron que el fruto del creyente era llenar la iglesia de cristianos, ¿cierto? Entonces, recuerdo que uno de los primeros libros que me dieron a mí que me recomendaron leer fue el del pastor David Yogui Cho, El tiempo de la cosecha, ¿sí? Entonces, o el de los grupos hogareños. Entonces yo leía eso y entonces ahí se relata la historia de un hombre que hizo grupos hogareños y que es una especie de red de mercadeo y era una pirámide. Entonces un hermanito trajo tantos, el otro trajo tantos y entonces el que estaba ya más arriba entonces era el que lideraba a los otros. Y ese es el sistema que muchas iglesias en la actualidad han acoplado en sus ministerios, ¿cierto? Ahora, usted dice, ¿eso está bien?
yo veo que en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que de hecho este pastor se refiere mucho a esa iglesia, en esa iglesia pues se reunían en casas y compartían el pan y allí compartían la palabra, ¿cierto? Pero en ningún momento se hacía como una especie de estructura. O sea, no es como si yo le diga, por ejemplo, en este caso a Carlos, le diga, yo necesito que usted me traiga 10 y que cada uno de esos 10 me traiga 10 y que cada uno de esos 10 me traigan otros 10 cada uno por cada persona. Entonces, eso va a ser como una pirámide, ¿cierto? El evangelio no se puede convertir en eso. Y en las iglesias, lastimosamente en la actualidad es una crítica constructiva, no quiero destruir lo que yo amo, que es la iglesia. En la actualidad se ha construido a raíz de esos sistemas. ¿Cuál es el problema y cuál es el peligro de esos sistemas? De que la gente no tenga una verdadera realidad en cuestión de evangelio, que no entienda que eso no es evangelio, y por otro lado que no pueda conseguir un buen fruto, ¿sí? Entonces, la idea de Satanás siempre es pervertir la obra que Dios ha puesto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la iglesia de Hechos de los Apóstoles, vemos que todos compartían el pan en sus casas. ¿Pero por qué lo hacían en sus casas? Porque no lo podían hacer abiertamente, porque estaban siendo perseguidos, ¿no? Roma los estaba persiguiendo. Entonces, la pregunta del millón aquí y en toda iglesia debe ser cómo servir, ¿no? Entonces, la pregunta del servicio es fundamental porque la escritura dice, yo les he traído para que ustedes tengan fruto y para que su fruto permanezca. Entonces, el fruto de cada persona debe permanecer. O sea, toda persona que viene a Dios debe de entender que está puesta para llevar fruto. Entonces, si usted se pone a pensar, usted dice, bueno, o sea, ¿qué tengo yo que hacer? ¿O qué tipo de fruto, qué es lo que me está pidiendo Dios? Entonces van a haber muchos cuestionamientos en la cabeza, porque muchos piensan que es estar en grupos, que es estar haciendo una cantidad de cosas que le exige a uno el líder, el supervisor o el pastor en este caso. Y no, el fruto, hay dos formas de entender el fruto. El fruto no se mide por la cantidad, sino se mide por la calidad. Eso es lo primero que usted debe entender. Y lo segundo que usted debe entender es que la primer persona que debe haber fruto es en usted. Por eso es que la escritura dice, mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, lo primero que usted tiene que tener en su corazón, según Gálatas, son los frutos del Espíritu Santo. O sea, en el primero que tiene que haber crecimiento, ¿es en quién? En usted. Si en su vida no hay crecimiento, o sea, le pongo yo un ejemplo. Si usted viene a Dios, viene a la iglesia, se congrega a la iglesia, pero si en su corazón no está ni la bondad, ni el amor con el prójimo, y con esto quiero hablar de una vez de un tema que me parece a mí un poco complicado, que es el tema de la percepción que nosotros tenemos con respecto al conflicto que hay en Oriente, que es el conflicto entre Israel y Hamás, porque ni siquiera es con Gaza, porque nosotros pensamos que Gaza es el enemigo. Gaza no es el enemigo, allá vive mucha gente inocente. El enemigo es Hamás. Entonces yo oro por Israel y estoy de acuerdo con que el cristiano vaya con Israel. Pero yo no estoy de acuerdo con que usted piense que la guerra sea lo correcto. Entonces muchas personas oran porque se gane la guerra, o sea, porque Israel bombardea Gaza y porque se extienda la bandera de Israel, ¿cierto? Hay otros que critican a Israel. Yo les voy a decir lo siguiente, o sea, si usted es un creyente y si usted se está alegrando con la guerra, déjeme decirle que en usted no está el Espíritu de Dios, o sea, se lo voy a decir tajantemente. Porque en una guerra no gana nadie, la guerra pierden todos. Y por otro lado, amigo que me escucha,
La escritura no le manda a orar porque Israel gane la guerra. Dios no le manda en la Biblia que usted ore porque Israel gane la guerra. Dios que manda en la Biblia, orad por la paz en Israel. ¿Y la paz con quién se hace? Con los enemigos. Entonces, hay muchos que como que ven estos conflictos y no entienden la magnitud ni siquiera de la alegría que ellos tienen a veces en su corazón porque Israel está ganando. Hay muchas personas en Palestina y en Gaza que le están pasando mal. Hay gente que no está de acuerdo con Hamas. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la ideología que otras personas tienen, pero viven en ese lugar porque es lo que hay y están pasándola muy mal. Yo, antes de continuar con esta predicación, quiero que usted se examine y que de pronto se entere un poquito más, que se aleje un poquito de las redes sociales, ¿no? Porque también hay mucha falsa información en las redes sociales, en donde se están mostrando cosas que no están pasando, ¿sí? Entonces, por favor, les invito a mis amigos cristianos que por favor se informen mejor. Y volviendo aquí al caso, en todo caso debe haber amor, ¿no? Es uno de los primeros frutos, ¿no? Amor. El primer fruto que dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿cierto? En usted tiene que haber eso. Estamos llamados a ser Estamos llamados a ser purificados, claro que sí. Y nosotros estamos llamados a tener el ministerio de la reconciliación, no solamente de reconciliarnos entre hermanos, sino que nosotros podamos reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, mire, yo lo que veo es un poco de gente hueca, de verdad, hay mucha gente hueca en las iglesias. Hay mucha gente que es cizaña, ¿sí? Entonces, la parábola dice que el enemigo salió a sembrar. O sea, que como Dios siembra, también el enemigo está ocupado sembrando, ¿cierto? Entonces, lo bonito de la escritura es que la escritura compara al ser humano como la tierra que es sembrada, ¿cierto? Nosotros somos la tierra. También nos compara como la semilla y también nos compara como el fruto y también nos compara como la vid, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús utilizaba esto para hablarle al creyente. Entonces, en una decía que nosotros que éramos el terreno. En otra dice que nosotros somos un vástago. En otra dice que nosotros que somos el fruto o el pámpano, ¿cierto? En otra que dice que nosotros somos el resultado, que es lo que lleva la planta. O sea, el Señor utilizaba estos ejemplos para hablar de lo que es la vida del creyente. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser tierra fértil, a ser la planta o la vid. Estamos también llamados a hacer el pámpano, el fruto. Estamos llamados a tener fruto y que nuestro fruto permanezca. Pero yo conozco en mi vida, en el tiempo que he llevado en las iglesias, yo conozco mucha gente que ha estado en las iglesias, pero no permanece. O sea, la gente que entró conmigo, que yo conocí en las iglesias, muchos de ellos no están en el peregrinar cristiano. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce gente que estuvo en la iglesia? ¿Por qué en la actualidad ya no está? Ese es el problema. Entonces, yo hace poquito hablaba con un misionero y el misionero me decía que, mejor dicho, que él ha ido hasta por allá a la India, a otros lugares a llevar el evangelio. Es importante ese trabajo, no quiero que me malinterprete. Pero le hago yo una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Difundir el evangelio o preservar el evangelio? ¿Qué es más importante? ¿Difundir el evangelio o tratar de cuidar el fruto que hay en el evangelio? Les pongo un ejemplo. Imagínense que usted tiene un terreno de miles de hectáreas y que usted pasa con unos carros o unos tractores como loco botando semilla por todo lado, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? O sea, si usted no tiene ni la maquinaria, si usted no tiene los suficientes obreros y si usted no tiene lo suficiente para poder cosechar y cuidar esa planta, lo que va a pasar es que toda esa cantidad de plantas se van a convertir ¿en qué? En hierba.
O sea, la hierba va a ahogar esas plantas. Y finalmente toda esa semilla que usted te plantó, se va a perder. Entonces, usted mira en la actualidad iglesias muy grandes. Yo conozco iglesias en donde usted mira por allá al pastor que me parece un puntico. Y usted cree que allá está Dios. Que en ese lugar está la presencia de Dios. Y entonces eso es como cuando uno va a los restaurantes, ¿no? Una señal de que un restaurante es bueno, ¿cuál es? Que esté lleno. Que está lleno, ¿cierto? Entonces usted ve un restaurante que está recién empezando o que no tenga mucha gente, usted no le da la oportunidad. Usted va a donde toda la gente le dice que debe ir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso es algo que pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales le dicen, aquí es bueno y aquí está lleno. ¿Y usted qué hace? Usted va allá, ¿cierto? Pero usted no sabe cómo fueron preparados esos alimentos, pero usted va allá. Porque usted, según usted, está bueno. Entonces, usted no puede comparar el evangelio como un restaurante. Usted tiene que ser muy cuidadoso con la forma en la que usted está creyendo como creyente. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús le plantea a usted una parábola, ¿cierto? Entonces dice, el sembrador salió a sembrar. Y sembró buena semilla. O sea, Dios tiene buena semilla para sembrar ¿en dónde? En su terreno, en nosotros, ¿cierto? Y también dice que también hay alguien, un enemigo, que también siembra mala semilla. Entonces, usted que es terreno, usted tiene que tener cuidado de que en usted no haya sido sembrada mala semilla, ¿cierto? Pero como la idea de todo esto, el resultado final es, pues no se ve de una, sino que la semilla tiene que morir y tiene que durar un tiempo ahí en germinar, ¿cierto? Lo interesante es que la cizaña crece muy rápido. La cizaña es igual al trigo y incluso es más hermosa que el trigo. Entonces usted va a un campo de trigo y usted no sabe distinguir el trigo de la cizaña. Es muy difícil. Solamente una persona que se la pase cultivando eso sabe. Entonces solamente los segadores conocen el trigo y la cizaña. Y una de las cosas y una de las formas en las que los segadores saben cuál es el trigo y cuál es la cizaña es, lo primero que hacen es pasar y hacer algo. Oprimirla. ¿Qué hacen? La oprimen. Porque cuando yo envío un video al grupo de la iglesia, cuando usted coge la cizaña y usted la arranca y usted hace esto, la trilla, de la cizaña no sale nada. Pero cuando usted arranca el trigo, usted le hace esto y se van a ver las semillas. Usted sopla, sale la parte de la hoja y usted va a encontrar que tiene semillas. Entonces, esto lo entendían ¿quiénes? Las personas que escuchaban al Señor Jesús. Esto era grave en aquel entonces. Usted cree que la gente no se preocupó cuando escuchó al Señor Jesús, pero la gente sí se preocupó. De hecho, los discípulos se preocuparon. ¿Por qué? Porque según en Génesis nosotros vamos a encontrar un mandamiento de Dios, ¿sí? Y ese mandamiento es para los hijos de Israel y para toda persona que cree en Dios, ¿sí? Entonces eso está en Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces dice ahí, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, ¿sí? ¿Qué es un mandamiento para los hijos de Dios? O sea, ¿qué es lo que le manda Dios a sus hijos? El Señor Jesús dijo, yo los he traído para que ustedes tengan fruto y que para que su fruto permanezca. ¿Es lo mismo que está diciendo Jehová Dios a los primeros hombres? El mandamiento es fructificar. Entonces imagínense, los hijos de Israel eran especialistas ¿en qué? En el trigo. Entonces le estaba diciendo, el mandamiento es que usted lleve fruto y que su fruto permanezca. ¿Y el mandamiento de Jehová cuál es? Fructificar. Entonces, todo creyente que viene a la vida de creencia debe entender que está puesto para fructificar. La pregunta es aquí, ¿cómo fructificar? La pregunta aquí es, ¿cómo
cómo ese proceso puede ser verdadero en mi vida y cómo eso puede ser lo real. Entonces, lo primero que yo les voy a decir es que los sistemas que hay ahorita en las iglesias no son los correctos. ¿Por qué no son los correctos? Porque se basan es en el final, más no en el proceso. ¿Sí? Entonces, para mí lo importante es llenar la iglesia y llenarme de un pocorón de gente. Claro que es importante que la gente vaya a la iglesia. Pero la intención de ahora de los pastores es que la gente vaya y llenar su ego, llenar su yo, que ver mucha gente, eso les va a hacer entender de que Dios está allí y de que allí está la presencia de Dios. Entonces yo conozco una iglesia muy grande en donde la gente va por montones y dicen que allá hay un gran avivamiento. Pero yo conozco muchas personas que se congregan allí y no saben ni entienden en dónde están parados, no entienden ni siquiera la forma en la que Dios pide que usted lleve fruto. Entonces, lo importante es que Dios le enseña a los hombres a tener fruto en sus vidas. ¿Sí? El fruto es algo que no depende muchas veces del ser humano. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. El fruto depende ¿de quién? Del que siembra la semilla. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay buenos sembradores y que hay malos sembradores. ¿Sí? Hay personas que siembran muy mal y hay personas que siembran muy bien. El problema es qué han sembrado estos sembradores en su vida. Entonces, ahí en Mateo, vamos a continuar con la misma parábola. Mateo 13. Y vamos a ver la explicación del Señor Jesús en el versículo 36. Mateo capítulo 13, versículo 36. Note algo que dice aquí al inicio. Dice, entonces despedida a la gente. O sea, lo primero que Dios trataba era de que cuando se fuera la gente le enseñaba esto ¿a quién? A los discípulos. O sea, esta no es una información que la van a entender todo el mundo, sino solamente las personas que estén con Jesús. ¿Sí? Y no la van a entender por lo siguiente que les voy a explicar. Dice, entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, o sea, esto no es un dato normal, o sea, cuando él mismo entró a la casa y él se acercó. O sea, lo primero que usted debe entender es que para que usted pueda entender qué es el fruto, lo primero que usted debe entender es que Dios no le va a hablar a usted, no le va a hablar a todo el mundo, sino solamente a las personas que él escogió para que lleven fruto. ¿Cierto? Que en este caso son ¿quiénes? Los discípulos, ¿cierto? Él entra a la casa y él se acerca a las personas que él quiere que lleven fruto. ¿Sí? Entonces dice, o sea, no es que nosotros escojamos a Dios, sino que Dios nos escogió primero, dice la Escritura, ¿no? O sea, no es algo que dependa de nosotros, sino que Dios tiene que acercarse a su vida y sembrar la buena semilla para que usted finalmente pueda llevar buen fruto. Ese es el derecho. No es que usted vaya a una iglesia y de que usted escuche a cualquier persona y que usted crea que porque va a la iglesia usted va a llevar buen fruto y que ese fruto va a permanecer, sino que el primero que tiene que acercarse a la vida del creyente, ¿quién es? Jesús. ¿Amén? Mira lo que dice. Entonces despedida a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ¿quiénes tenían curiosidad? Los discípulos, ¿cierto? O sea, yo imagino la controversia. ¿Cómo así? O sea, ¿somos cizaña o somos trigo? Que es la pregunta que de pronto muchos tendrán en este momento, ¿no? ¿Llevo fruto o no llevo fruto de Dios, no? Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién es el que siembra la semilla? Es Jesús. El campo es el mundo, o sea, nosotros, los que vivimos en el mundo, ¿no? La buena semilla son los hijos del reino. O sea, que nosotros somos
la semilla. O sea, nosotros nos convertimos en, o sea, los hijos de Dios, los que ya entendemos el Evangelio y comprendemos los parámetros de la gracia, somos la semilla. Amén. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hay algo interesante, ¿no? Dice que el campo es el mundo, ¿no? O sea, nosotros. Y que los hijos, las cizañas son los hijos del malo. ¿Sí? El Señor Jesús decía, les dice a todos los creyentes que leen la Biblia, dice, vosotros sois los hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre, Satanás, queréis cumplir. ¿Cierto? Él es homicida desde el inicio. ¿Por qué él está diciendo esto? Y se lo decía a todo el público, y se lo decía a quien también a los discípulos. Él no hacía a los discípulos a un lado. Él les decía, vosotros sois tu padre, su padre, el padre de usted, ¿es quién? Satanás. ¿Cuáles son los deseos de vuestro padre, el diablo? ¿Cuáles son los deseos? Los deseos es todo en contra de los deseos del Espíritu. Entonces, si los frutos del Espíritu son gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, ¿cierto? ¿Qué será lo contrario? Todo lo contrario, ¿no? Odio, ¿cierto? La falta de paz. Imagínese, la falta de paz. Entonces, imagínese, usted sacó un préstamo, que eso me ha pasado a mí, y usted se endeudó. Automáticamente usted tiene falta de ¿qué? De paz. Si usted, por ejemplo, eso me pasa a mí, si usted es falto de ser manso, yo de verdad he venido como muriendo a eso mucho, porque la verdad yo sí he sido un hombre de mecha corta. Si usted no es manso, entonces ¿usted qué es? Agresivo. Si usted no es benigno, entonces ¿usted qué es? Maligno. Si en usted no hay amor, hay odio. O sea, no, hay desamor, ¿no? Porque no sería el antónimo no sería odio, sino hay desamor. Si usted no es bondadoso, o sea que usted es malo. ¿Cierto? Entonces, usted dice, ¿cómo así, Fabián? O sea, si yo tengo alguna de estas cosas, yo soy hijo del diablo. Se está acercando. Se está acercando. Yo no le voy a decir a usted mentiras. Toda cosa que usted haga y que usted quiera emprender en el reino de Dios, no es que usted vaya a cambiar de la noche a la mañana. Lo primero que usted debe entender es que usted tiene que preparar su tierra para recibir la buena semilla. ¿Y cómo uno prepara la tierra? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué es lo que sucede antes de la tierra para poder sembrar la semilla? Hay que ararla y hay que abonarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno ara la tierra? Uno tiene que coger y cavar en uno mismo. Cavar es coger y sacar lo profundo que hay en la tierra. ¿Sí? Sacar toda la mala raíz. ¿Sí? ¿Para qué se ara la tierra? La tierra se ara con dos propósitos. Uno, arrancar la hierba
que se ha pegado a la tierra, la mala hierba, ¿sí? Y dos, para que dentro de esa tierra pueda entrar, ¿qué? El abono. Amén. Entonces, es un proceso. En las iglesias el creyente llega y lo primero que piensa es que ya cambió. Y lo peor es que los pastores, los líderes piensan que todo mundo tiene que cambiar por arte de magia. Que ya esta persona ya cambió. No. Obviamente el pastor debe poner algo de presión para que el creyente busque esa santidad. O sea, tiene que haber un control, tiene que haber unas normas. Porque sin normas, entonces todo el mundo hace lo que quiere. Pero hay que entender algo. Ninguna persona que se acerque al evangelio cambia de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Y el cambio lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza. Entonces, el que tiene que empezar a recoger ese fruto es el Espíritu de Dios. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Jesús. Entonces, el Señor Jesús le dijo esto a sus discípulos por lo siguiente, porque los discípulos iban a ser la buena semilla. Para que uno se convierta en la buena semilla, uno debe entender lo siguiente. Dios lo va a pasar a uno por un proceso no muy agradable. Vamos a hablar de los procesos. Hablemos de Pedro, ¿no? ¿A quién no le gusta la historia de Pedro? A mí me encanta la historia de Pedro porque yo me parezco mucho a Pedro. Pedro, un hombre que cargaba un machete para todo lado, que le tumba la oreja a Malco, que le dice al maestro que no debe pasar por torturas, que no debe pasar por el Calvario. Pedro, un hombre que siempre era como que el que más hablaba, como el que llevaba la batuta, ¿no? El hombre era como el sanguíneo del grupo. Este hombre le dice al maestro que no lo va a negar. Y lo primero que termina haciendo, ¿qué es? Negando al maestro. Para que todo ese proceso, yo imagino que más o menos duró 3 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del Señor Jesús según algunos exegetas? 3 años. 3 años. Entonces imagínense, conoce a Pedro, lo ve un día pescando en un río. Y le dice, venga hermano que lo voy a convertir a usted en pescador de hombres. Entonces el hombre, de una, ¿cierto? Entonces usted dice, uy no, eso debe ser una berraquera, ¿sí? Invierto en ese negocio y usted se fue para allá. Más o menos como hasta después de los 3 años, Pedro pudo entender que el hombre era un charlatán de tiempo completo. Entonces, hay algo que a mí me causa mucha decepción, pero es algo que pasa mucho con los creyentes, que nosotros decimos que le decimos en las oraciones a Dios Señor, o decimos mi Dios. Padre, bueno, padre es aguantable porque a veces nosotros no le obedecemos a los papás, ¿no? Pero le decimos Dios y Señor. Cuando uno dice que es Señor, que Él es Señor, uno tiene que obedecerle a su Señor porque Él es el patrón de uno. Si decimos que es nuestro Dios o mi Rey, uno tiene que obedecer porque si no, si uno no obedecía a la voz del Rey, ¿qué pasaba? Le quitaban la cabeza, ¿no? Si uno no obedecía a la voz de su patrón, pues lo echaban, ¿no? O en ese caso, pues en antiguo Israel, ¿qué pasaba? También posiblemente lo castigaban, ¿sí o no? Nosotros no obedecemos a la voz de nuestro Señor. Nosotros somos malos para eso. Porque lo último que nosotros queremos hacer es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que pensemos hoy en algo. Y quiero que se haga usted esta pregunta. Si hoy usted muriera, ¿con qué fruto usted iría a Dios? O sea, yo quiero que se haga esta pregunta. O sea, usted, ¿qué le llevaría a Dios? ¿Qué le presentaría? Esta semana que yo estaba mirando lo que está pasando en el Medio Oriente,
Por ejemplo, nosotros acá no estamos exentos a que un proyectil lejos se desvíe y nos caiga aquí encima, ¿no? Puede ser. O que hoy muramos, ¿no? Que nos pase algo. La vida es algo fugaz. ¿Qué fruto usted le presentaría a Dios? Entonces, Dios sabía que Pedro no le podía presentar absolutamente nada. Nada. Y un día Pedro y los otros discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, déjanos beber esta copa por ti. Y el Señor Jesús se queda mirándoles a ellos y dijo, ¿ustedes acaso beberán de mi copa? Entonces como que lo piensa y dice, pues a la verdad sí, ustedes van a beber de mi copa. Cuando el Señor Jesús es llevado a la cruz y Pedro ve y lo niega, me gusta mucho la película de Mel Gibson porque en ese momento en el cruce de miradas entre el Señor Jesús y Pedro, como que Pedro dice, uy, fue madre, sí lo negué. Cuando el Señor Jesús se le vuelve a presentar después de que Pedro vuelve a las redes, vuelve a pescar pescado, nada de hombres, cuando Pedro vuelve prácticamente atrás, ¿quién se le presenta nuevamente a Pedro? El Señor Jesús. Y el Señor Jesús siembra en Pedro 3 semillas. Después de que Pedro fue arado, ¿qué es lo que le dice? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Entonces, ¿qué es lo que le está sembrando el Señor Jesús a Pedro? Le está sembrando una misión. ¿Es la misión de todo creyente predicar el evangelio? Sí. El problema es el evangelio que tenga cada creyente. ¿Por qué? Porque si usted es un mal cristiano, las personas que usted tiene a su alrededor se van a contaminar de su mal cristianismo. Ese es el problema. Si usted no es un buen creyente y si Dios lo delega a usted para hacer luz para otra persona, el problema es qué tipo de semilla es usted. Porque, ojo, usted puede ser la semilla del enemigo. Usted puede llevar a sus padres, a su hermano, a X o a Y persona a condenarse. Porque muchos dirán en los últimos tiempos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué les va a decir el Señor Jesús? Alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. El problema va a ser cuando Dios mande a separar el trigo de la cizaña. Cuando Dios le presenta el evangelio a una persona, la persona adquiere una responsabilidad. Y la responsabilidad es algo de la que el ser humano no se puede esquivar. Mire, yo pensaba algo esta semana. Hay personas allí en el Medio Oriente que ni siquiera conocen a Jesús, que no conocen el evangelio. Dígame una cosa, usted que me escucha el día de hoy, ¿para quién va a ser más duro el castigo? ¿Para usted que recibió el evangelio? ¿O para esas personas que nunca conocieron del Señor Jesús? Dígame una cosa, ¿con quién va a ser más flexible Dios? Con los que no conocen del evangelio. Porque por el conocimiento del pecado hay pecado. Entonces, dice, el pecado por omisión es un pecado que no es más pequeño que otro. O sea, si usted sabiendo hacer el bien no lo hace, a usted le es contado por pecado. Entonces, es increíble que haya personas que estén en la actualidad pensando si van a servir o no van a servir, si hacen o no hacen, o si predican o no predican. O sea, es algo que a mí me pone a pensar. O sea, hay personas que no entienden el sentido de lo que están haciendo. Mire algo, me parece a mí como irónico, ¿no? Si usted va a Israel, ¿en dónde está el muro de los lamentos? En Jerusalén. ¿Y en dónde está situado el muro de los lamentos? A este lado están los judíos ortodoxos, al otro lado están
el pueblo el pueblo árabe, ¿no? Y en medio de esos dos pueblos está ¿qué? El Santo Sepulcro. Los cristianos. ¿Por qué Dios va a poner al pueblo cristiano en la mitad de ese par de enemigos tan tenaces? ¿Por qué Dios va a poner al pueblo cristiano allí? ¿Qué reflexión Dios quiere darle al creyente? El creyente está puesto para hacer luz. Pero muchas veces yo estaba mirando un documental imagínense, hay una escalera allí en el Santo Sepulcro. Y hay 6 tipos de creencia en el cristianismo. Y los que más mantienen guerra son los mismos cristianos. O sea, si alguno mueve esa escalera, puede desatar una guerra entre pueblos. Ni siquiera el pueblo cristiano anda en paz. Amén. Y Dios lo pone allí como mediador. ¿Quién debería traer la paz y la reconciliación? El cristiano. Pero muchas veces son los que inician la guerra. Entonces, yo quiero que usted piense muy bien en las cosas, porque es que, mire, usted debe preguntarse qué tipo de fruto y qué tipo de persona es usted como creyente. O sea, ¿qué es usted? O sea, verdaderamente usted es el trigo que se va a convertir en harina y finalmente se va a convertir en alimento para otro. O usted es una persona hueca que no tiene nada de fruto en su vida. Y si hoy se muriera, no podía presentar ni un denario, ni 2 denarios, ni 3 denarios, porque usted ¿qué hizo? Como el cobarde que es, lo que hizo fue esconder las monedas, el dracma, o el denario, o el talento que Dios le dio a usted. En lo que Dios le haya puesto, usted tiene que dar fruto y su fruto tiene que permanecer. Es algo que no está en negociación. O sea, mire, hay personas que piensan que esto es cuestión de volverse pandereto, chupabloque, mata a la virgen. Nada de ese tipo de cosas es. Es que seamos conscientes de que nosotros estamos puestos para el servicio de la gente. Yo conozco muchos pastores, de hecho conozco uno, que el pensamiento de él es que las personas tienen que servirle. Y el Señor Jesús fue el primero que se puso el delantal. Él reunió a sus discípulos y les dijo, vengan que yo les voy a lavar a ustedes los pies. Y se puso a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. ¿Quién fue el primero que dijo, no me laves a mi maestro, yo tengo que lavarte a ti los pies? Pedro. Pedrito. ¿Y quién es el primero que le está diciendo a Pedro, si hoy no te lavo yo los pies el día de hoy, no tendrás conmigo parte en el reino de Dios? El primero que trabaja en nosotros, ¿quién es? Jesús. Yo siempre me imagino al Señor Jesús con traje de obrero, siempre lo imagino con un delantal. Yo siempre cuando leo el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, me imagino a Dios con un delantal, sirviendo a la mesa. Yo no veo al Dios que muchas personas se imaginan, que es un Dios durmiendo en el trono y con el Hijo al lado también durmiendo. Yo creo que el Señor Jesús, hasta el sol de hoy, sigue trabajando. Yo no quiero que usted se vaya triste para su casa, pero sí quiero que, a ver, a mí no hace mucho me dijeron que era que mis predicaciones eran un poco fuertes porque lastimaban o retenían mucho en el oído de los cristianos. Pero si yo les digo a usted que el cristianismo que se vive en la actualidad no es cristianismo, sino eso es un club social, un método que halló Satanás para mantener distraído al cristiano.
un método para que el cristiano viva en el conformismo y finalmente se aleje del evangelio. Porque yo inicié en el evangelio hace muchos años y muchos de los que iniciaron conmigo ya no están en el evangelio y reniegan del cristianismo. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay malos cristianos, hay malos creyentes, hay hombres y mujeres amantes del dinero, de las cosas, de lo material. ¿Por qué? Porque hay malos pastores. Hay hombres que le han sembrado a usted y que me sembraron a mí malas cosas. Y por eso nos da pereza el evangelio. ¿Sí? Entonces, hay personas que me dicen a mí, es que no debemos criticar a ningún pastor. Yo no critico la vida personal del pastor, pero sí voy a criticarle ¿qué? La doctrina. Lo que le enseña a las personas, que eso sí se puede criticar según la Biblia. Se puede examinar. Amén. Entonces, para terminar, hay una palabra, ¿cierto? Que dice, despojándonos de todo peso y de toda carga y pecado que nos asedia. Imitad la buena conducta de vuestros pastores y mirar el resultado de esa conducta. O sea, usted tiene que mirar la vida del pastor y mirar qué tal es su fe y si va pegada a las escrituras y ver el resultado, el fruto. El Señor Jesús le decía, usted conoce a un escriba fariseo por el fruto. Amén. ¿Qué tal es ese hombre? ¿Se ve amante de las cosas de este mundo? O sea, yo me estudio porque yo como pastor, a mí me hace falta mucho. Pero por lo menos no estoy cogiendo el evangelio como una mercancía. Amén. O sea, vean las cosas como son. Tengan mucho cuidado porque el enemigo está pendiente de sembrarle a usted mala semilla. Pues que usted cree, Satanás sí entiende que usted es un terreno. Y Satanás sabe cómo sembrarle a usted la mala semilla. ¿Sabe por qué? Porque si alguien lo conoce a usted, ese es Satanás. Satanás va a sembrar en el creyente tristeza, falta de paz, falta de mansedumbre, falta de amor, ¿cierto? Falta de bondad. ¿Qué va a hacer Satanás? Sembrar en usted cosas malas. Va a sembrar mañas. El problema es que usted no coja la Biblia, la lea y examine qué es lo que le está diciendo a usted ese mal pastor. A mí me pasó por durante muchísimos años y no entendía que aquellos hombres que me enseñaban a mí me estaban sembrando cizaña, me estaban sembrando mala semilla. Amén. Entonces, ahora que Dios me da la oportunidad de ser buena semilla, yo les quiero compartir a ustedes el evangelio, porque la parábola dice, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero eso nos lo dice después de que dice, miremos y examinemos a nuestros pastores. Tenemos que correr la carrera de la fe despojándonos de todo peso que nos asedia. ¿Y cuál es el peso que nos asedia? Todo lo que Satanás le pone a usted como carga. ¿Qué es? El dinero. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que estudiar, pero ser muy consciente de que esos son frutos que nosotros vamos a traer para esta vida. Entonces el Señor Jesús decía, ¿de qué le sirve a usted ganarse el mundo entero si usted perdiera su alma? ¿Qué otra cosa les decía? Les decía, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde todo se dañe y se corrompe. Hágalos en el cielo. Entonces, usted tiene que tener un equilibrio en su vida de creencia. Entonces, como usted debe servir porque usted necesita de la economía, necesitamos todo de la economía, también necesitamos tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. Entonces, el problema es que nosotros tenemos la balanza la tenemos más ¿a dónde? Más en la economía. Entonces, nosotros también pensamos que a Dios se sigue por emociones.
Entonces, si me siento bien, voy a la iglesia. Si me siento bien, leo la Biblia. Si me siento bien, oro. ¿Cuándo usted se va a sentir bien? Si cuando usted se siente bien, lo primero que se larga es a pasear y no ora. Sí, seguro. O sea, ¿cómo usted se va a sentir bien? Le hago yo esa pregunta a usted. ¿Cómo usted se va a sentir bien? ¿En qué momento se va a sentir bien para seguir a Dios? ¿Mm? Entonces, hombre, Satanás ha creado un diseño para que usted esté ocupado en todo menos en el Evangelio. Amén. O sea, el diseño de Satanás está tan bien hecho, tan bien elaborado, y Satanás no cambia su discurso. Yo se los puedo comprobar con la Biblia. Yo lo que veo es que Satanás, ¿qué le atacó a Job? La economía, La salud, economía. ¿Qué le atacó a Job? la salud. La salud. ¿Qué le atacó a Job? La esposa, los amigos, los hijos. ¿Sí me hago entender? Por eso es que Job merece un espacio en los héroes de la fe. Porque Job dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted puede decir eso? ¿Usted tiene esa certeza en su corazón? Hágase esas preguntas, respóndaselas y arrepiéntase. Y busque del Evangelio, busque de la buena semilla. Para que Job respondiera a esto, debía conocer muy bien a Dios. Debía conocer que el que le dio todas las riquezas era Dios. Entonces el Señor Jesús le dice, Dios le dice a la iglesia, el Señor Jesús le dice a la iglesia, dice, amado, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero así como prosperas en unas cosas, que así también prospere, ¿qué? Tu corazón. Entonces tiene que haber un equilibrio. Pero si la balanza suya va por el peso del dinero, o sea, si el dinero suyo es el tesoro de su corazón, usted es la persona más miserable y pobre que hay aquí en la tierra. Yo necesito de la economía, todos necesitamos de la economía. Pero si su Baal, si su Dios es el dinero, usted está en las garras del que siembra la mala semilla. Por eso es que cuando venga Dios, dice que vendrán los ángeles. Él les explica la parábola. Dice, el terreno es este mundo, son ustedes. Los segadores son los ángeles. El que siembra la mala semilla, ¿quién es? Satanás. ¿Y cuál es la siega? El último siglo, cuando yo venga otra vez. Y cuando yo venga, los que no tengan frutos van a ser echados fuera. ¿Por qué? Porque, ¿qué le decían los segadores a él? Maestro, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Les dijo, no. Dejad que crezca el trigo con la cizaña. ¿Para qué hace Dios esto? Para que usted a la postre pueda entender cuál es su verdadera ocupación, su verdadero fruto. Y que usted entienda y que entendamos todos, porque eso es algo que yo también tengo que hacer, que lo más importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque si fuera por lo que se veía, la cizaña se ve más hermosa que el trigo, es más grande, se ve más bonita, se ve más grande, más abundante. Pero cuando usted coge y el segador hace esto, la cizaña, ¿qué pasa? Se deshace, no hay nada. Cuando Dios venga a su vida y le haga esto, cuando presione su vida, cuando lo lleve a la prueba, en su vida tiene que haber mucho fruto. Cuando venga la escasez, la primera respuesta que debe encontrar Dios en su vida es, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando venga la enfermedad a su vida, usted debe entender lo siguiente, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Mire que el mejor trigo en el Nuevo Testamento, después de Jesús,
¿Quién es? El apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Yo quiero que esta semana sea una semana de reflexión. Mire, yo no es que le dé duro al creyente, lo que pasa es que tengo muy malos ejemplos de creyentes. De hecho, yo soy el peor de los ejemplos. Y tenemos que corregirnos, ¿no? Todos tenemos que corregirnos. Y ser conscientes de que el fruto no depende de nosotros, sino depende de Dios. Pero la escritura dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, usted tiene que abrirle la puerta a Dios para que él pueda sembrar la buena semilla. Y el propósito de él es que usted coma de esto, de la parábola. Amén. Usted es un discípulo de Dios. Dios lo ha llamado a su reino. El propósito de Dios, ¿cuál es? Que usted lleve fruto y que su fruto permanezca. Bendiciones. Espero que Dios los bendiga. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.